y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sean todos ustedes bienvenidos. Que Dios los bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Muy buenas tardes, los saludo en el nombre del Señor. Una vez más frente a sus pantallas por este canal, el canal 23, que Dios en su misericordia ha escogido para poder bendecirlos a sus vidas, a cada uno de ustedes que nos ven. También un abrazo muy fuerte a la distancia a cada uno de ustedes, mi amado hermano, hermana en el Señor, que nos ve día a día este programa de 4 a 5 de la tarde, que ahí están frente a sus pantallas. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Bueno, nosotros también orando por todos ustedes y esforzándonos cada día también para traerles un mejor tema, esforzándonos cada día a estudiar más la palabra del Señor para poder llevarle a sus vidas esta grande bendición que es la palabra del Señor. Bueno, en esta tarde voy a pasar con mi amado esposo para sus saludos. Amén, gracias. Gloria a Dios. Así es, como siempre, una vez más, siendo bendecidos para bendecir. Gracias a Dios que nos da las provisiones para poder preparar este rico manjar y poder seguir pues el tema que estábamos compartiendo el día de ayer, ¿no? Que hemos comenzado el día de ayer, peritos arquitectos, hoy la segunda parte, ¿no? Hemos estado viendo ayer acerca de los constructores de la fe, ¿verdad? Amén. El primer el arquitecto y constructor, bueno, es nuestro Señor Jesucristo. Luego de ahí Él constituye a otros 5 peritos arquitectos, ¿no? Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo, la construcción del edificio celestial, la cual es templo de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos visto ayer en Efesios 4:11 la necesidad de poder estar bajo la dirección de los peritos arquitectos, estos peritos que Dios constituyó. Él mismo tuvo que venir a enseñarnos, como estaba escrito en la profecía, y Dios mismo les enseñará. Estaba escrito en la profecía, ¿no? Entonces, los rabinos, los que debían ser peritos, arquitectos, pues no cumplieron, porque se entregaron a la, vamos a decir así, a la mundanalidad, se entregaron a las pasiones de la carne, a la avaricia, ¿no? A los deseos de este mundo, Amén. A los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Y bueno, dejaron de ser expertos, se entorpeció la sabiduría que Dios le había dado y desecharon la principal piedra, ¿no? Claro. Del edificio. Esto es Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el tiempo dado por el Padre, por el Espíritu del Cristo, el Espíritu Santo, pues aparece el Mesías, ¿no? Dios se encarna y comienza a enseñar, ¿no? A restaurar todas las cosas, y los que debían ser peritos, pues, o sea, comenzaron a contradecir, comenzaron a irse en contra de la edificación, de esta edificación, ¿no? Amén. Entonces, lo que trataron de hacer es preservar la construcción de oro, plata, heno, hojarasca, por decirlo así. Madera. Una doctrina, claro, en madera, se puede decir, ¿no es cierto? Porque la edificación del templo de Salomón era de madera, en verdad que era de madera, calafateada o cubierta con oro, ¿no es cierto? Entonces también era de piedras sin, ¿cómo se llama? Sin tallar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que, o venimos a entender que estos se opusieron porque le entró celo. Al darse cuenta de que su sabiduría, pues, no era pues como se le esperaba, era inferior a aquel constructor, ¿no? Entonces, vinieron a deshacerse o a desechar la piedra angular. Pero bueno, como sobre todo engaño, sobre todo artimaña, sobre toda mentira, la verdad y la justicia prevalece. Amén. Bueno, pues se dio pues a manifestar, y manifestó nuestro Señor
los 5 ministerios, o los 5 peritos arquitectos conforme a su voluntad. Maravilloso el nombre de Jesús. Y estableció un orden para que dentro de estos peritos arquitectos el cuerpo de Cristo o el edificio de Dios sea perfectamente edificados. Eso está en el libro de Efesios capítulo 4 del 11 al 16, si no me equivoco, ¿no? De que comienza del verso 11, sí. Amén. Pero no sé si es el 16 o el 17. Entonces, esto, donde se manifiesta claramente los 5 ministerios o los 5 peritos arquitectos, claro, ¿no? En la cual dice el objetivo de ello es para edificación del cuerpo de Cristo a la perfección del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, para la obra del ministerio. Qué importante es ser edificado por un perito arquitecto. Cuando se habla de perito arquitecto, de repente hay algunos que se están incorporando. Tiene que ser una persona experta en ello. Claro. Porque cuando uno quiere hacer una casa, tiene que haber un arquitecto ahí. Un perito arquitecto. Así es. Por eso digo, la palabra perito es experto en construcción civil. Exactamente. ¿No? Arquitecto es un constructor, uno que dirige, uno que conoce las dimensiones, sabe, ¿me entiende? Cómo ha de plantarse las bases, claro, sabe bien para que no sea demasiado ancho a una columna. Por ejemplo, cada viga, cada columna tiene una distancia, una medida precisa y exacta para que la edificación sea resistente y buena a cualquier sismo, ¿verdad? Claro, y difícilmente pues esa construcción se cae. Claro, pues, ¿no? Con dificultad va a caer una buena construcción hecha bajo dirección de un perito arquitecto. Pero si es hecho por cualquier persona, un pequeño sismo lo va a agrietar o lo va a destruir, o sea, va a ser grande la pérdida, la ruina, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios pues permite y ha establecido que los hombres que quieren acercarse a Dios de alguna manera, ¿no? Que quieran servir a Dios, pues sepan a quién acercarse, sepan a quién someterse, o sepan, ¿no? ¿Quién los va a construir? O decidan quién los va a edificar. Exactamente. ¿No? Por eso tiene que abrir el corazón, tiene que conocer, tiene que darle lugar a su sensibilidad de conciencia. Porque es la sensibilidad de conciencia que muchas veces va a probar los dichos, ¿entiendes? De la persona, aunque afecte su parte externa, ¿no? Su vida natural. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, todo hombre de Dios tiene que ser edificado bajo el fundamento, pero guiado por un perito arquitecto puesto por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Maravilloso el nombre de Jesús. Ahora, vayamos al texto de introducción, amor, por favor. Gloria a Dios. El libro de 1 de Corintios, capítulo 3. Bueno, estamos continuando del día de ayer. 1 de Corintios, capítulo 3, del 9 al 15. Vamos a darle lectura en esta tarde. Dice la palabra del Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno
se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Claro, como Amén. Hablábamos en antes, ¿no es cierto? O sea, siempre el fuego lo va a probar. O sea, los sismas que suceden en nuestra vida cotidiana, va a probar cuál es el fundamento que llevamos. Así es. ¿No es cierto? Si hay un buen fundamento, no nos va a mover, al contrario, nos va a ayudar a que hagamos mejor la construcción, la edificación, ¿no es cierto? Porque vemos nosotros que nuestra vida está basada a circunstancias y situaciones, ¿no? Toda nuestra vida está llena de problemas. Así ¿no? es. Toda nuestra vida. Nuestra vida está sin problemas, sin aflicciones, no es vida. Así es. Porque si no hay una aflicción, no se, vamos a decir, dentro del sistema alimenticio, pues, ¿no? Una aflicción del estómago, de la necesidad de alimentarse, no vamos a disfrutar de la comida. De la comida. Si no hay una aflicción por producto de la necesidad de beber, no vamos a disfrutar del refresco, de la chicha morada, de la agüita de piña, del jugo de piña, el jugo de papaya, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre nuestra vida va a obtener provecho dentro, bueno, por supuesto, si lo sabemos entender, de las aflicciones. Maravilloso nombre de Jesús. Vamos a ir hoy día pues vamos a entrar a ver a un perito arquitecto, la cual, al igual que los fariseos, ¿no? Se descuidó. Se descuidó en la construcción, y cuando uno se descuida en la construcción de hacer la obra de Dios, pues uno comienza a, vamos a decirlo así, a olvidarse de lo que ha aprendido. Uno tiene que ser permanente, uno tiene que ser continuo. El estudio nunca se puede dejar. Cada día que uno estudia, cada día que uno estudia descubre más, es como un doctor, ¿no? Porque ellos estudian, pero la ciencia va avanzando. Y tienen que seguir estudiando para seguir perfeccionándose en su carrera. A la vez recordando lo que ya sabemos, recordando, porque nuestra mente es tan ligera que a veces se olvida rápido. Así es. ¿Cierto? Uno puede tener mucho estudio, pero si sigue avanzando lo de atrás, o sea, lo que ha aprendido lo puede ir olvidando. ¿Me entiendes? Claro. Quizás no del todo, pero puede ir olvidando algunos detalles. También. ¿Me entiendes? Algunos detalles. Nosotros en el concepto bíblico podemos olvidar en qué parte de la Biblia está, pero lo sabemos que está ahí. Claro. Sabemos que está ahí. No podemos a veces ubicarnos exactamente dónde está. Pero sabemos que está escrito en la palabra de Dios. Y si dejamos, depende de cuanto más distanciado sea el dejar el estudio, pues nos vamos hasta olvidar quizás algunas situaciones que han pasado, ¿no? A través de la historia. Maravilloso nombre de Jesús. Por eso es muy importante, hermano, es estar refrescándonos de la palabra de Dios todos los días. Todos los días. La Biblia nunca deja de darnos grandes noticias. Maravilloso nombre de Jesús. Vayamos al libro de Primera de Samuel, ¿verdad? Amén. Bueno, usted lo puede leer tranquilamente desde el capítulo 3, porque el capítulo 2, creo que si no me equivoco, está el canto de Ana, ¿verdad? El cántico de Ana, como Ana expresa maravillas y aún profetiza, no solamente habla, sino profetiza cómo Dios iba a hablar con voz de truenos sobre los impíos, ¿no? Iba a tronar, con grandes truenos, iba a causar estragos en el campamento, confusión, ¿no? Amén. Entonces, nosotros vemos que después del cántico de Ana había... vamos a seguir. Después Dios llama a Samuel. Claro. Entonces, vemos ahí en un campamento, ¿no? En un campamento vemos que está establecido un perito arquitecto, pero la Biblia lo menciona claramente. Su nombre Elí, pero dice que este hombre era ya de avanzada edad o demasiado viejo. Así es. Y yo siempre digo, pero toléreme esta locura, ¿no? A veces digo, pero que
una cosa, según el contexto hebreo, una cosa es ser anciano y otra cosa es ser viejo. Entonces, yo no quiero forzar, pero toléreme esta parte. Dice la Biblia que Elí era demasiado viejo, pero nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento no existe la palabra viejos, sino ancianos. Y cuando se habla viejo, se define una persona como vieja, se habla de algo, claro, podría decir, que ya no sirve, que es obsoleto, que es infructuoso, que está por demás. Pero cuando se habla de una persona anciana, o de alguien o de algo que es anciano, de alguien como anciano, ¿no? Se habla de sabiduría, ¿no? Así es. O sea, sí, pero vemos ahí, Elí lo describe como una persona de avanzada edad. Viejo, en una versión dice que ya era viejo en gran manera. Tanto así que ni los ojos ya no podía ver. Ya no podía ver. Ya no miraba, dice. O sea, y eso es, tenía 98 años, dice. Yo tengo mi padre, y tú lo conoces, tu suegro, tiene 96 años y lee la Biblia tranquilamente, ¿no? Hombre, un roble fuerte. Amén. ¿No? Lee de tal manera. Y sin lentes. Eso es lo maravilloso que hace el Señor. Sin lentes puede leer su Biblia tranquilo. Una Biblia con letras grandes, número creo que 14, ¿no? Entonces, vamos a ver que este hombre era sumo sacerdote. Ojo, sumo sacerdote o apóstol, se podría decir que era lo mismo porque era elegido, enviado de Dios. Así es. ¿No? Para ministrar, para dar enseñanza, para ser luz a los que han de venir. Amén. Para edificar el alma de las personas. Así es. A la vez de ser sumo sacerdote era juez. Ojo, porque todos los que alcanzamos la estatura de la plenitud, ¿no?, de Cristo, del conocimiento de Cristo, nos ponemos como jueces en la congregación. Así es. O sea, juzgamos, definimos las situaciones difíciles, podemos corregir, podemos sancionar, ¿me entiendes? Hasta podemos expulsar, según la madurez del creyente. Amén. ¿No? O podemos desechar, se podría decir. Así ¿no? es. Entonces, ahora Elí estaba demasiado viejo y corto de vista. Ahora, dentro del término espiritual, viejo es que ya se había vuelto infructuoso, ¿no? Y cuando dice que ya no veía bien, era corto de vista, es que no tenía visión, no tenía administración, no podía entender las cosas espirituales del Señor, no podía edificar. Así es. Sorprendente. Y si nos vamos a leer el capítulo 3, vamos a encontrar a un sumo sacerdote, a un ministro de Dios ahí, ¿verdad? A un perito arquitecto incapacitado. ¿Y qué lo había incapacitado? El amor de Padre, o sea, su humanidad. Su humanidad. Su humanidad lo había incapacitado a este hombre. Tanto así que no estorbaba a sus hijos. O sea, había dejado el mandamiento de Dios por amor a sus hijos. ¿No es cierto? Se había dedicado a sus hijos. Así es. Tanto se había dedicado a sus hijos que dejó la administración. O sea, cuando el hombre, ojo, cuando el hombre se inclina tanto por sus hijos, siendo ministro de Dios, y no quiere juzgar de acuerdo a lo que Dios, a la palabra, con justo juicio, dice claro, justo juicio. Entonces se le nubla, se vuelve obsoleto, inservible, no sirve la persona. Así es. Y dice la Escritura que no había en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Así es. De Dios. Porque Dios no va a usar, ojo, Dios no va a usar a personas naturales. Está escrito en el libro de Números, de Deuteronomios, en el libro de Levíticos. El aceite de la santa unción no debe ser echado en carne común. Y si fue echado en carne consagrada, si la carne consagrada tocaba algo inmundo, también se contaminaba. Y cuando un hombre que haya inclinado, haya tocado lo inmundo, o sea, se haya inclinado a la humanidad, al humanismo, mejor dicho, a los sentimentalismos humanos, esa carne, ese cuerpo, ese utensilio ya se contaminó, por la cual ya no va a fluir la presencia de Dios, ya no va a fluir el sentido de Dios, porque antes que esposo
perdóname mi amor, pero espero que me toleres y muchos me toleren allá. Antes que esposo, yo soy siervo de Dios. Amén, así es. Usted como hombre de Dios, antes que esposo, usted es siervo de Dios. Antes que esposa, aquí, claro. Uno tiene que ser sierva de Dios. Claro, antes que esposa, o antes es que sierva madre de Dios, ¿no es cierto? O antes que madre, usted es sierva de Dios. Sí. Yo antes que padre soy siervo de Dios. Por lo tanto, yo tengo que juzgar con justo juicio, no como padre, no como esposo, no como esposa. Tengo que juzgar conforme a la palabra, como siervo de Dios. Y tengo que corregir a los que cometen infracción, así sea mi esposa, sean mis hijos, ¿me entiende? Quienes están quebrantando, amonestación tanto para uno como para el otro. Ponerme en lo que Dios estableció. Soy un perito arquitecto, en la cual yo no puedo inclinarme ni a la derecha ni a la izquierda. Yo tengo que saber edificar correctamente. Así es. Porque Dios no hace excepción de personas. No. No, para Dios no hay favoritos. Claro. Todos somos iguales. Entonces, lo que pasó con este perito arquitecto es que se volvió inútil. Inútil. ¿No? Qué tremendo. ¿Cuántos estarán allá así? ¿No es cierto? Porque dejó la palabra de Dios. Dejó, pues. Era cascarón nada más, era pura apariencia. Así es. Y Dios ya se estaba preparando, o ya se había preparado. Ya se había preparado, ¿no? Ya. Al hijo de una familia. Así es. Y aquí estamos hablando que era niño, Así es. Se llamaba Samuel, ¿no es cierto? Cuyos padres vivían en Ramá. Ahora, el nombre Ramá significa altura. Estaban a la altura, ¿me entiendes? De la plenitud de Dios. De Dios, de Cristo Jesús. ¿No? Ramá significa altura. Ellos estaban a la medida de la estatura del Hijo de Dios, porque tanto así que dice que la madre, ojo, la madre, Ana era una mujer, dice, de virtud. Una mujer que oraba, no oraba solamente con los labios, sino que tenía la capacidad de orar en el espíritu. Ojo. Claro, con el entendimiento. Con el entendimiento. Ana no desconocía la palabra de Dios. Ana era una mujer temerosa de Dios. Aún describe el capítulo 2, 1 y 2, ¿no? Describe quién era Elcana, quién era Ana. Así es. Maravilloso el nombre de Jesús. Dice que era hombre justo. Esta mujer era justa, aunque afligida por su hermana. Claro, porque en este por su hermanona, por decirlo así, ¿no? Pero ella, sus quejas no iban contra el esposo. Contra el esposo, o sea, no la o contra la otra. Ella no acusaba, ella simplemente anhelaba alcanzar el favor de Dios. Así es. Ella buscaba, todas las aflicciones lo llevaban a buscar el favor de Dios. Sorprendente. Tanto así que el que debía hablar y discernir bien de la virtud, que estaba pasando, lo que estaba pasando, la tuvo como ebria. Imagina, la condenó, juzgó según la apariencia. Así es. Porque ella dice que lloraba y hablaba, balbuceaba nomás. Claro, hacía una oración del espíritu, de un gemido espiritual. O sea, hablaba con el corazón en la mano. Claro. Qué tremendo. Esas oraciones son muy poquísimas, contaditos son las personas que tienen estos atributos. Así maravilloso el nombre de Jesús, ¿cierto? Amén. Que cuando apenas abren los labios, ¿no? Cuando el corazón usa los labios, apenas comienza a haber un quebrantamiento, porque se abren los cielos en el mundo espiritual. Que tu espíritu se conecta con el Señor, o sea, traspasa podría decir hasta el tercer cielo. Claro, y ya no eres tú, sino es el Señor quien hace la obra en tu corazón. Así es. Entonces, esta pareja, ¿no? Por decirlo así, esta mujer, ¿no? Menospreciada por la otra mujer que tenía su esposo, ¿no? Agarra y ya le pide algo al Señor, y el Señor le concede. Dios, que conoce los corazones, se lo concede, porque sabía que Ana lo que prometía cumplía. Lo cumplía, así es. Una mujer que estaba por encima, ¿me entiende?, de la naturaleza humana. Tanto así que decidió dárselo, su primer hijo, al servicio de Dios. Y bebito, o sea, de 2 chiquito, años. O sea, todavía
necesitaba de la mamá. Lo contrario de Elí. Elí tenía que tener ese corazón. Es exactamente. De juzgar, y si sus hijos estaban haciendo mal, sacarlo del sacerdocio y sacarlo del templo, botarlos. Así es. Elí debía hacer eso, pero no. Elí, el corazón humano, pues, ¿no? ¿No? Que cante, que toque himno, que recoja ofrenda. Oye, son impíos, son pecadores. No pueden, tenía que sancionarlos, disciplinarlos, abstenerlos. Pero no. Él sabía, pero lo toleraba. Corazón humano. Así es. Ana presta del hijo al servicio, la cual Dios comienza a tomar a Samuel. Bueno, la historia es grande, pero vayamos a que nosotros vamos a ver cómo Dios se va preparando a este perito arquitecto. A Samuel. Tan pequeñito, a Samuel. Yo no sé, hermanos, yo quiero decirles una cosa. Quizás hay muchos que no tienen el ministerio pastoral. Quizás hay muchos que no son profetas, que no son apóstoles, que no son evangelistas, que no son pastores, que no son maestros. Quizás hay muchos ahí, pero tienen un corazón con ganas de servir a Dios. ¿Sabe qué voy a decir una cosa? Hoy en día hay muchos pastores que son con puro cascarón, pura apariencia, que no tienen la presencia de Dios. Como Elí. Muchos como Elí. La gran mayoría. Pero ahí, en medio de ese pueblo, así es, hay hombres como Samuel, hay hombres como Daniel, hay muchos hombres de Dios, que Dios los ministra, que Dios los está usando. Y aún yo he conocido a un jovencito de Chiclayo, ¿no?, que su pastor le tenía cólera, porque cuando vio que este jovencito le invitaba a predicar, la prédica de este jovencito era mejor que la del pastor. Y el pueblo comenzó a hablar, ¿no? Claro. Oye, cuando el pastor predica, da sueño, no sé, pero aburre, pero no se le entiende. Hablaba el pueblo. Pero cuando predica este joven, el hermanito tal, oye, da ganas de escucharlo. Y llegó al oído del pastor esas palabras, ¿no?, que salían del pueblo. Y al pastor le nació la envidia, se le metió el espíritu de Saúl. Otro perito arquitecto que también desechó la palabra de Dios, que se ensoberbeció. Así es. Mira, tremendo. Entonces, ¿qué hace? El pastor agarra y comienza a hostigar al hermanito hasta que el hermanito decidió salirse de la congregación. Yo lo conocí al hermanito cuando se había salido. El hermanito me dice: pastor, ¿he hecho mal? No. Porque hay hermanos que me están siguiendo y quiere que le enseñe. Pastor, estoy en pecado, porque mi pastor me ha dicho que yo soy un rebelde, que estoy en pecado. Le dije: no te preocupes, respétale al varón, respétalo, ¿me entiende? Y no saques al pueblo. Si el pueblo decide otra cosa, es porque Dios lo está sacando. Así es. Entonces, mantente humilde. Como lo que pasa en Lima. Claro, mantente humilde, ¿no es cierto? Mantente humilde, amigo. Mantente humilde, porque es Dios quien va a poner a los que son de Dios. Así es. Pero cuídate de no caer en el hoyo que cayó el que te instruía. Porque Él debió instruirte, Él debió darte cobertura, Él debería darte cobertura, Él debería darte enseñanza, Él debería edificarte. Pero ¿qué pasa? Se quedó. Al contrario, debería gozarse al ver un miembro que se levanta, ¿no? Es como un padre, ¿no?, que cuando su hijo pues obtiene algo, se goza de ello, ¿no es cierto? Así es. Claro, un padre se siente realizado cuando sus hijos crecen. Claro. ¿No? Crecen. Hasta lágrimas te cae cuando pues tú ves a tu hijo espiritual, se puede decir, predicando, ¿no? Claro, es un motivo de alegría, de gozo. Pero cuando hay un espíritu contrario al espíritu de Dios, va a comenzar a perseguir a lo que pasó con Saúl. Con Saúl, ¿no? Y David. Saúl contra David, maravilloso el nombre de Jesús. Pero no vamos a salirnos del tema, ¿verdad? Entonces, cuando hubo guerra entre los filisteos e Israel, ¿no?, se concentró la guerra en Eben-Ezer. Así es. El combate se armó en Eben-Ezer, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Eben-Ezer significa roca de ayuda. Ahora, ahí se centró el combate entre Israel y los filisteos. En efecto. Es cierto que Israel era un pueblo rebelde, por eso que Dios ponía a un perito arquitecto para conducirlos, para llevarlos ¿no?, en justicia, para edificarlos hasta que ellos alcancen el conocimiento. La madurez. Claro, pero
si el sacerdote, ¿me entiendes? Si el perito arquitecto no contaba con la capacidad o se descuidaba, pues todo el pueblo caía. Todos perecían. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, la guerra estaba bien situada. Amén. ¿Me entienden? El pueblo estaba bien cuadrado sobre la piedra de ayuda, la roca de ayuda. Así es, debe de ¿no? ser. Estaba en Cristo Jesús, se podría decir. ¿no? Así es. Parados, hermano, todos vamos a vencer en Cristo Jesús, como hoy en día se escucha, ¿no? Tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuánto tiene la victoria? Dice por ahí algún charlatán. ¿Cuánto tiene la victoria en Cristo Jesús? Y Dios dice, amén, somos bendecidos, prosperados y en victoria en Cristo Jesús. Pero aquí viene el problema, es que no han sido edificados por un perito arquitecto. Así es. Que tiene el conocimiento pleno, aquel que está establecido por Dios. No hay sumisión a un perito arquitecto, sino a un charlatán. Maravilloso el nombre de Jesús. Ojo, se cuadró bien y aún hasta gritaron tanto así, porque como estos 7 hijos de Sebas, ¿no? Así gritaron es. y dijeron, te ordeno, dice, en el nombre de Jesús que predica Pablo, Así es. que salga de este hombre, espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo le responde a estos 7 hijos de un tal sacerdote Sebas, dice, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Amén. Así es. ¿Y ustedes quiénes son? Por un momento quizás los demonios temblaron. Por un momento. Porque se menciona el Porque nombre. se menciona el nombre. Así es. ¿Ah? Se menciona el nombre. Pero cuando ellos vieron quién estaba, no había convicción de la palabra, los demonios se lanzaron sobre este hombre, sobre estos ellos. 7 muchachos. Así es. Y los golpeó, los maltrató y dice que los sacó maltratados y desnudos. Salieron corriendo, agraviados estos supuestos peritos arquitectos. Así es. De la misma manera, aquí los filisteos temblaron, porque Israel estaba en Ebenezer, en la roca de ayuda. Claro. Pero ellos gritaron de júbilo, dice, porque había llegado El arca del pacto. Puede estar el nombre de Dios, puede estar el nombre ahí, puede estar la roca de salvación. Pero aquí viene una cosa, es que cuando los israelitas gritaron toda la tierra tiembla, se asustaron en gran manera los filisteos, ¿verdad? Y dijeron, ¿no? Ay de nosotros, ¿qué va a ser de nosotros? Muertos somos. Muertos. ¿No? Y sale una voz, ojo, si usted lo sigue leyendo, sale una voz sale a los filisteos y le dice, no temáis. Esforzaos, oh filisteos. Esforzaos, oh filisteos. Así es. Yo creo que, ojo, no era Dios, era Satanás, era el comandante de este ejército. Así es. Era el comandante general, espiritualmente hablando. Porque recordemos, si seguimos la escritura y conocemos la historia, usted va a encontrar a que los filisteos tenían como peritos arquitectos a sacerdotes. Ellos tenían sacerdotes de Dagón y Astarte, de ídolos diabólicos. Y a la vez tenían como peritos arquitectos a hechiceros. Adivinos. Adivinos, hechiceros. Ahora imagínate, ¿quién le habló? Le dijo, esforzaos, oh filisteo, su Dios de ellos. Su Dios de ellos. Su Dios de ellos, porque si no van a caer como esclavos en la mano de los israelitas. Claro, ellos no querían ellos, pues. Claro. Ahora, aquí viene que Dios no estaba el arca del pacto, estaba el nombre, pero no estaba la presencia de Dios. Ahí, en esa región, en Ebenezer. Así es. No estaba, porque el pueblo y el sumo sacerdote estaban en pecado. Los hijos estaban en fornicación. Y estaban cargando el arca del pacto. Por lo tanto, Dios los abandonó. No quiso destruirlos, no quiso desaparecerlos de la faz de la tierra, por amor al remanente que Dios conocía. Entonces, los filisteos se envalentonaron y entraron a la guerra en Ebenezer. Y dice que los judíos murieron. Murieron miles. Los israelitas murieron por miles. No todos,
por miles. Tanto así, aquí viene lo sorprendente, ¿no es cierto? Amén. De que, perdón, amor, los filisteos, por la dirección de su perito arquitecto, porque aquí se viene en una guerra espiritual. Así es. Una guerra espiritual en la cual tiene que prevalecer el fundamento que uno tiene. Guerra de palabras. Recuerda que Satanás dijo a Jesús, escrito está. Jesús dijo, escrito está también. Y aquí el sabio, el que tiene sabiduría, el que vence. Es como los fariseos tentaban a Jesús con palabras. Jesús también decía, en vuestra ley está. Claro, les hacía recordar la palabra. Claro, y aquí el que no tenía fundamento quedaba avergonzado. Sabía, el que no tenía fundamento, que no tenía respuesta, era porque no estaba parado firme. Su doctrina no era correcta. De alguna manera había sido, ¿qué? Había sido falseado. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, vamos a la historia donde gana la guerra los filisteos y mueren los hijos de Elí. Así lo murieron. Aquellos que debieron estar parados y ver la victoria, murieron. Hijos del sacerdote. Los discípulos, los líderes, ojo, de aquel perito arquitecto, entre comillas, porque andaban en fornicación. ¿Cuántos estarán en fornicación allá? Y tocando música para Dios. Muchos se casan ya cuando la mujer está embarazada. Así es. Muchos que cantan hoy en día se han casado estando embarazada, su mujer. Y han comercializado la música, la predicación. Todo lo ven dinero. Maravilloso. Por eso que hay tantas enfermedades. En las congregaciones hay muchos enfermos. Claro, ellos quizás no dinero, ellos lo llaman ofrenda de amor. Está disfrazado. Claro, lo disfrazan, ¿no? Lo llaman ofrenda de amor y por eso, o sea, hasta algunos ya se salen de la cobertura de su pastor y hacen... Claro, ya no hay una cobertura. Ya no hay una cobertura. Esos cantantes, la gran mayoría, ya no tienen cobertura, ya no hay presencia de Dios. Recordemos, nunca nos olvidemos que el Señor estableció líderes. Cuando alguien dice, usted escucha hablar de, no, yo obedezco a Dios, no a los hombres, y no quiere someter sumiso a nadie, cuidado. Su alma está en peligro. Su alma está en peligro, esto no es poca cosa. Así es, porque quebranta el mandamiento donde dice moteos a vuestros pastores. Claro, y Dios estableció para que sea perfeccionado para la obra del ministerio a través de los peritos arquitectos. Así es. ¿Cómo se puede edificar solo? Maravilloso. Por eso hay muchos que se han caído en condenación ya, estando en un ministerio sin sumisión. Y diciendo, Dios los ha llamado, pero si Dios los ha llamado, tendrían luz, ojo, luz de la revelación que está escrito, pero no tiene. Yo entiendo que Dios llama a personas, conozco que Dios llama y establece en el ministerio como perito arquitecto, porque Dios es que lo capacita y tienen toda sabiduría espiritual. Pueden lograr sabiduría espiritual. No necesitan de la teología sistemática, ni siquiera de la teología bíblica. No quiero hablar de teología, pero hay 4 tipos de teología tremenda, que la principal de la teología es la católica. Maravilloso el nombre de Jesús. Y han querido prevalecer la neortodoxa, que también han querido prevalecer, ¿no? Y Dios mío, yo no sé, hay muchos que estudian teología, perdóname un poquito, mi amor, por favor, tolérame. Hay otros que siguen sin darse cuenta de la teología subjetiva. Y a otra que, bueno, ves, los evangélicos, la mayoría que siguen la teología evangélica, ¿no? Que, Dios mío, que usa, que ambas, tanto la teología sistemática como la bíblica, usan el raciocinio. Pero de ambas teologías vienen acuñada por, si no me equivoco, un filósofo griego, si no me equivoco es Platón, si no me equivoco, ya son años que he comenzado a investigar eso. Pero bueno, se necesita estar de rodillas. ¿Quieres saber de Dios? Tú necesitas estar de rodillas. Si son llamados de Dios, deberían estar de rodillas, orando, ayunando, leyendo, pidiendo a Dios que renueve su mentalidad a través de la palabra cuando usted lo lea. Porque esto no es cuestión de enseñanza de hombre alguno, ¿verdad?
a menos que sea guiado el hombre por el Espíritu de Dios, a menos que sea un perito arquitecto. Así es, el Señor mismo lo capacita. Claro, maravilloso el nombre de Jesús, porque Pablo mismo decía, yo, Pablo apóstol del Señor Jesucristo, no de hombre ni por hombres. Así es. Sino por nuestro Señor Jesucristo y por el Dios, por Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, vayamos, nuevamente, entremos. Ese me saca un poquito la letra. Entonces, agarra los filisteos, se llevan el arca. Aquí viene lo grandioso. Estos discípulos de los peritos arquitectos de la teología, porque los filisteos eran gente incircuncisa. Claro. Recordemos lo que David dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a provocar los escuadrones del Dios de Israel? Así es. Y maravilloso nombre de Jesús. Estos incircuncisos teólogos y discípulos de la teología, mira, toman el arca del pacto y se lo llevan a Asdod, a la ciudad de Asdod. Así es. Los filisteos tenían 5 ciudades y tenían un ministerio quíntuple, 5 príncipes, 5 peritos arquitectos basados, no fundamentados. Quiero traerlo al tiempo presente, a la teología, porque por ahí afuera hay muchos que dicen ser apóstoles, ojo, se anuncian por radio, por televisión, no, el apóstol, gran campaña evangelística, predica el apóstol tal. Dios mío, hermano, yo lo escucho, Dios mío, y es como comer su prédica, como comer un ceviche con yogur y tacutaco mezclado. Poder en la claro, sangre. porque todos predican como esas filosofías huecas, pues no hay palabra hay de gente Dios. allá. Yo he escuchado a gente que ni tiene cargo y que tiene un mensaje poderoso. Así es. A mujeres que predican la palabra de Dios, que ni tienen cargo, que no son ni diaconisas, pero que en su corazón sencillo comparten una pequeña palabra y vaya que se siente la presencia de Dios. Así es. Maravilloso el nombre de Jesús. Lo llevaron a Asdod, y Asdod significa, yo quiero acá, Asdod significa santuario de Dagón. Sorprendente. Pero llevaron el arca del pacto al santuario de Dagón. Claro, a su templo. Lo pusieron junto a Dagón, dice. Y no, o sea, Asdod en la ciudad. Así es. Y no lo llevaron solamente a la ciudad, que era el santuario de Dagón, que significaba el santuario de Dagón, sino que lo llevaron al templo aún, al núcleo. Al lado de Dagón, lo dejaron al lado de Dagón, al arca. En el templo de Dagón, o sea, como una reliquia, como, vamos a decirle así, como un triunfo de ellos, supuestamente, claro, ¿no? Que han triunfado, que ahora están, ¿no?, bajo Dagón, se podría decir, porque Dagón era un ídolo grande. Claro. Y el arca estaba pues ahí, ¿no? Así, hoy en día, mi amor, la psicología, qué tremendo. O sea, la psicología está tomando parte de la Biblia para poder enseñar. Así es. No es así. Es como meter el arca del testimonio en el templo de Dagón. No. Ellos quisieron usar el templo, el arca del testimonio para tener victorias. Pero estaba bajo el templo. No es la palabra de Dios que se toma en la psicología. ¿Sabe qué? Es la psicología que tiene que rendirse a la palabra de Dios. Lo que hizo Dagón. Lo que hicieron los filisteos. Cayó postrado, dice, delante del arca del Señor, Dagón. Claro. Cuando sus sacerdotes fueron a ver el siguiente día, Dagón estaba postrado delante del arca. Estaba tirado delante del arca. Así es. A mí no me vas a, como digo, oye Señor, me van a traer a un templo y yo voy a estar al lado de su imagen, oye. Su estatua estaba tirado delante del arca del pacto. Si te acuerdas de ver la historia. Y luego pues dice que ellos lo levantan y lo ponen en su lugar. Pero al siguiente día van otra vez y entonces Dagón estaba decapitado, sin cabeza y sin las 2 palmas de la mano. Solamente el tronco estaba ahí. Abajo. Postrado delante del Señor. O sea, pero ya no tenía cabeza ni manos. Qué tremendo, ¿no? Claro. O sea, estaba prácticamente desde ese punto. Le estaba mostrando a los filisteos que su doctrina no tiene cabeza. No tiene cabeza, así es. Y no son arquitectos, no tienen manos, no pueden hacer nada. No, exactamente. O sea, esa filosofía, esa teología sistemática o religiosa, de cual ángulo sea,
Así es. Entonces, no sirve para nada. No sirve. No sirve para edificar. Claro, sin cabeza no puedes pensar. Y sin manos no puedes trabajar. Es imposible. O sea, que estaba hablando ministerialmente, estaba diciendo que su religión no tiene cabeza, no tiene estructura. Así es. Que es pura vanidad. El salmista decía, los dioses de la tierra son vanidad. O sea, no tienen cabeza. Y como no tienen cabeza, ni tienen mano, no pueden construir, no pueden hacer de la sociedad, no pueden cambiar la sociedad, no pueden edificar valores, no se puede, porque la voluntad humana, la pasión humana es más fuerte, más poderosa que la psicología. Así es. No puede, nadie puede cambiar ¿cómo se dice? Los caracteres, no puede cambiar las pasiones, no puede frenar las pasiones. No, solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. O sea, quizás un momento será de emoción, de motivo, de repente cuando te hablan, o sea, usan la psicología, te ponen, al sentimiento, ¿no? Quizás te puedan quebrantar ahí, pero no hay paz adentro. Claro, que toma tu sufrimiento para hacer la verdad. Solamente es externo, ¿no? O podrás sentir un fuego extraño, o sea, el cuerpo, ¿no? Pero adentro sigues igual, no hay esa paz. No, si llegas a casa sigues afligido, igualito, lo mismo. sin ningún problema. Como que no ha habido solución. No ha habido solución al problema. ¿Qué pasaron con los habitantes de Asdod? De Asdod. Dice que se llenó de ratas. De inmundicia. De inmundicia, se llenó de ratas y se llenó de tumores la gente. Moría la gente y los que no morían se llenaban de tumores. Así es. Era sorprendente, ¿no? Se llenaban de tumores, cáncer. Otros morían de la noche a la mañana, infarto. O sea, mientras estaba el templo, mientras estaba, el arca del testimonio, a los incircuncisos les producía enfermedad. Es lo que está pasando en las congregaciones. Muchos que no tienen la palabra de Dios, oye hermano, yo escucho un montón de personas que dicen, ¿sabe qué? Mi pastor está enfermo, está con cáncer al colon, con cáncer a la próstata, está con cáncer aquí, está operado allá. ¿Sabe? Los sabios de los filisteos dijeron, ¿sabe qué? No queremos esto, llévenlo a Gat. Lo sacaron el arca de Dios testimonio para llevarlo a otra ciudad. A la otra ciudad, a una segunda ciudad de Gat, ¿verdad? Claro, de filisteos. Fortuna, ¿no? Claro, que significa fortuna. Así es. Y también ahí afectó, no solamente la economía, afectó a Gat, afectó la fortuna de los filisteos. Así es. ¿No? Cayeron muertos, eran entumorecidos. Dice que había lamentación en gran manera, dice. Puede usted leerlo ahí y va a ver cómo los filisteos gimieron hasta que su gemido llegó al cielo. Así es. Tremendo, o sea, hermano, hay muchas iglesias evangélicas que están gimiendo y su gemido llega al cielo y reciben un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Así es. Pero no la salvación. No, la salvación es por el conocimiento en el nombre de Jesús y la entrega y renuncia total. Así es. Luego que hicieron los de Gat, llevaron el arca del testimonio, lo enviaron a Ecrón porque tuvieron miedo de perecer toda la ciudad. Grandes y pequeños, niños y todos morían. Todos morían. Llevaron el arca del testimonio, ¿me entiendes? A Ecrón. Ecrón significa desarraigado. Se juntaron en Ecrón los príncipes, los 5 príncipes. Ya los ecronitas no quisieron. Ya no quisieron los ecronitas. ¿Sí? Claro. No, nosotros estamos desarraigados ya. Aquí queda. No. ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo. Y consultaron con sus peritos arquitectos. Así es. Ellos, mira, siendo filisteos, ellos estaban sumisos a sus sacerdotes y a sus adivinos, a sus hechiceros. Ellos sin la aprobación de ellos no se movían. Qué tremenda lección para los fariseos y para todos los evangélicos, por decirlo así. Así ¿no? es. Si no hay sumisión, si no hay consulta con sus pastores, si no hay una consulta de vida, pero por palabra de Dios, no por criterio humano. Así es. ¿No? Pues no hay nada. No se mueva, pues. Y aquí estamos dando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los adivinos y los hechiceros y los sacerdotes de Dagón? Dijeron, ¿sabe qué? Vuélvase el arca del testimonio a su lugar. A su lugar, así es. Pero que no vuelve vacía, dice, sino pagadle. Claro, vaya y pagadle. Claro. Hágale una ofrenda así es. al Señor, conforme a los príncipes que hay en cada ciudad, 5 tumores de oro. De oro. 5 tumores de oro. Así y es. 5 ratones de oro.
Mira, y ellos tuvieron miedo a abrir el arca, ellos no lo abrieron el arca. O sea, lo pusieron, dice, en una caja al costado del arca. Claro, o sea, no metieron esas ofrendas de Dios de oro. Así es. El oro era lo mejor de las ofrendas en ese tiempo. Así es. Entonces, pues lo pusieron, no metieron el oro, no lo metieron en el arca del testimonio porque hubo un miedo en ellos. Claro. Pero, ¿qué hicieron? Lo pusieron en una caja al costado del arca del testimonio, los sacerdotes pusieron el arca del testimonio en un carruaje y lo pusieron en 2 vacas con crías. Con crías. 2 vacas con crías. Que no habían sido uncidas, dice. Ajá. Y mira, y vamos a ver que estaba ministrando el sacerdote incircunciso. Así es. Vayan y devuelvan. Y sabe, y agarraron, lo enviaron, dice, si esto es de Dios, las vacas no van a regresar, se van a ir por camino hasta su lugar. Así es. Vayan ustedes y síganlo. Y dice que las vacas que tenían crías, a las crías lo hicieron mover, las vacas se fueron. Bramando se fueron. Bramando se fueron. Imagina, alabando a Dios. Sobre todo 2 vacas. Dice que no se apartaron ni a derecha ni a izquierda, sino fueron por el camino correcto. Pero los príncipes seguían, dice, detrás. De lejos. De lejos, mirando. Y cuando llega a Bet-Semes, ahí donde había una piedra, dice. Donde había una roca grande y se para la vaca. Ahí se para. Lo que quiero decir es que estas 2 vacas representan justo a 2 peritos arquitectos que operan en justicia. Ellos no tomen en cuenta ni su descendencia, sino el servicio a Dios es lo primero. Y sabían estas vacas, ojo, que sabían porque Dios conoce el idioma de todos. Claro, que iban a ser sacrificados, que sus hijos lo iban a hacer. Esta locura. Podía ser. Bueno, toleren esta locura, pero las vacas llegan, vienen a la ciudad de Bet-Semes. En Bet-Semes, que es la ciudad de los levitas, significa casa del sol, estamos hablando del sol de justicia. ¿No? Estaban los levitas ahí. ¿No? Ahí estaba el campo de Josué. Entonces, claro, entonces los levitas agarraron, vieron las ofrendas, les correspondía a ellos, claro, ¿no? Para la edificación de ellos, el mantenimiento de ellos, y agarraron las vacas y el carruaje, ¿no? Hicieron en altar, pusieron las leñas y despedazaron las vacas y lo quemaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le sanó las heridas, le quitó los tumores y las ratas, la pestilencia, a todos los filisteos. Dice que tuvieron un gran temor estos 5 príncipes cuando vieron lo que hacían los israelitas. Claro, vieron y fueron, Dios mío, que, o sea, era Dios, pues, ¿no? Claro. Entonces agarran estos levitas, así es, si vemos al principio, estos levitas que no conocían palabra, porque dice que no había palabra, escaseaba la palabra. Estos sacerdotes, estos discípulos, cometieron un grave error, sorprendente, cometieron un grave error. Abrieron la caja del pacto, abrieron el arca del testimonio. O sea, ellos quisieron ver el secreto de Dios, la revelación. ¿Qué había ahí? Directamente. O sea, ¿sabe? Por eso está el instructor. Así es. Muchos hermanos, Dios me ha hablado. Hoy en día muchos se constituyen profetas. Dios ¿no? dice. Visión, soñé, hermano, soñé. Y hay congregaciones que ya no recurren a la palabra, sino caminan por sueños, visiones. Así es. O por alguno que dice, Dios me dijo, y Dios me dijo. Y hay que tener cuidado de eso. Hay muchos por allá que están hablando de eso. No le presta atención. Presta atención a la palabra, sométase al hombre de Dios, si es que es de Dios. Maravilloso de usted, conoce, sabe su corazón y su conciencia. Si está hablando correctamente, porque uno tiene que estar sometido al perito arquitecto, aquel que conoce los misterios a través de la palabra de Dios. Así es. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, en Bet-Semes, estos discípulos, faltos de conocimiento, la revelación Dios le da según ¿qué? Según la madurez. Claro. Según la madurez viene la revelación. Así es. Entonces, estos metieron la cabeza, por decirlo así. Abrieron, estos en común acuerdo, abrieron el arca del testimonio del pacto. Ni los circuncisos, o sea, ni siquiera los filisteos han tenido ese valor de abrir el arca. Los incircuncisos no tuvieron miedo. Claro, tuvieron miedo, temor. Pero aquellos que se creen, ¿no? Sacerdotes, se creían israelitas, apóstoles, hijos, ¿no? De Dios. Se creían apóstoles, como este tal Cash Luna, ¿no? Dice que él tuvo la revelación
hacer un último capítulo del libro de los Hechos. Hechos. Poder en la sangre. Y la Biblia dice que no puedes añadir ni quitar ni una palabra. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, hay muchos, o sea, muchos hoy en día están cometiendo ese error. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mueren 50.070 levitas. Murieron 50.070 levitas, Dios mío. Y el dolor y el clamor fue grande por la mortandad de los levitas, de judíos en esa región. Levitas, llamados al sacerdocio, por falta de conocimiento, porque aquí venía en que Elí no tenía palabra y ya no le daba. Estos levitas servían conforme a criterios, claro, ¿no? Como hoy en día, ¿no? La gente sirve, canta conforme a lo que tiene y conforme a su corazón le da al Señor ya, pero no hay una pureza de corazón. No hay presencia de Dios. No hay cuidado. Muchos profanan la palabra de Dios, dándole imaginaciones, ¿no? Viendo suelta de imaginación o interpretaciones humanas. Maravilloso el nombre de Jesús. Ahora, estos levitas, ¿no?, de Bet-Semes envían el arca del testimonio a Kiriat Jearim, otra ciudad, que significa ciudad de bosques, ciudad de árboles. Kiriat Jearim, ciudad de bosques, a la casa de Abinadab, padre, que significa padre de una promesa. En Kiriat Jearim, ciudad de bosques, estamos hablando ciudad de ministros, claro, ciudad de abundancia, ¿no? Ciudad de ministros, vamos a decirlo así, hombres entendidos. Ahí tiene que ir el arca del testimonio, tiene que estar ahí para que haya un orden. Así es. El pueblo no puede estar, no porque no esté Dios no lo permita, sino porque no está en la estatura adecuada, claro, del conocimiento, no está en el conocimiento adecuado. Amén. Puede malinterpretar, ¿me entiendes? Entonces lo envían a Kiriat Jearim, y en Kiriat Jearim lo pusieron en la casa de Abinadab, ojo, un sacerdote del linaje, Abinadab, padre que significa padre de una promesa, ¿no? Y consagraron al hijo, Eleazar, a su hijo Eleazar, que significa ayuda de Dios. Y ahí estuvo 20 años. 20 años en Kiriat Jearim. En ese tiempo, después Samuel reunió a Israel en Mizpa. Maravilloso el nombre de Jesús. Mizpa significa torre de vigilancia, escritura o narrativa, o sea, torre de vigilancia. Estamos hablando Samuel lo lleva a que los hombres aprendan a ser vigilantes en la escritura y en la expresión, en lo que se pueda, en la doctrina. Lo que dice el Señor, siervos vigilantes. Siervos vigilantes, o lo que dice Pablo, cuídate de ti mismo, dice Timoteo, y de la doctrina. Haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo que hace Samuel, ojo, ya Samuel ya era un hombre ya en edad viril. Así es. En edad viril, ¿no? Entonces Samuel convoca a Israel en Mizpa, en torre de vigilancia, ¿entiendes? Ahí comienza Samuel a convocar, a reunirlos y les comienza a enseñar. Ahí comienza la victoria ya. Y ahí hace un sacrificio y toma un cordero de leche, dice. No, estoy en el capítulo 7 ya, ¿verdad? No sé. Ahí Samuel, del 5 al 7, usted va a encontrar cómo Samuel, cuando los reúne, les enseña, ¿no?, a que ellos observen la escritura. Mientras Samuel les va ministrándonos, ellos le enseñan dónde está la escritura, cómo debe tomarse, cómo debe lecturarse, para que crezcan, pues. Porque Samuel comienza a edificarlos. Claro, porque Samuel ya tenía la revelación, Samuel ya tenía, pues, claro, porque Dios ya hablaba. Ya lo había llamado desde pequeñito. Así es. ¿No? Ya habían pasado más de 30 años aproximadamente. Amén. Entonces Samuel se convierte en el perito arquitecto formado por Dios, y Samuel comienza a edificarlos al pueblo de Israel. Cuando lo vinieron, los filisteos se enteraron que Samuel los había reunido. Los filisteos vinieron a atacarlos, la cual el pueblo que tenía ahí siguiendo la palabra, le pidieron: Samuel, por favor, sigue rogando por nosotros, a la sumisión, pues. La sumisión. Los pastores, Hebreos 13:17, los pastores velan por vuestras almas. Samuel estaba velando por la integridad física y espiritual por todo el pueblo. Así es. Entonces Samuel convoca y ora a Dios, hace el sacrificio de un cordero de leche,
y presenta a Dios aduciendo: Señor, este pueblo son niños inexpertos. Cordero de leche significa niños inexpertos. Gálatas 4:1 y 2. Niños inexpertos, sin experiencia, que pecan como si fuese el mundo, pero son tus herederos. Esto es tu heredad, Señor. Por favor, no los consuma. Aquí lo estoy enseñando. Señor, mira a los enemigos. Y venía el enemigo y dice que Dios llama, clama, reprende con voz tronante, con voz de trueno, y causa estragos en el campamento de los israelitas cuando se habían acercado, filisteos, ¿verdad? En el campamento filisteos, y los filisteos fueron confundidos, y los israelitas fueron y hirieron de muerte a casi todos los filisteos. Ahora, ahí viene la victoria espiritualmente, cuando hay sumisión, cuando hay buena enseñanza, buena dirección. Ahí está el perito arquitecto parado firme, enseñando, instruyendo. Entonces ya queda el mayor estrago causa el perito arquitecto. El discípulo aprende a orar, aprende a reprender, aprende a derribar fortalezas, aprende a derribar principados, potestades, gobernadores, y todo lo es más fácil y obtiene la victoria en Cristo Jesús mientras esté sumiso al perito arquitecto en Cristo Jesús. Esperemos que este día pues haya sido de bendición, y siga estudiando, porque ahí va a encontrar usted tremendas cosas que ya nos fue revelado en el Nuevo Testamento, como nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús si estamos andando conforme a la palabra de Dios, sujetos a los peritos arquitectos que Dios estableció. Tenga cuidado a quien se somete. Maravilloso el nombre de Jesús. Bueno, mi amor, el Espíritu mismo da testimonio, pues, ¿no? Así es, a la conciencia. A la conciencia. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Bueno, ha sido precioso estar en este día con ustedes. Bueno, se nos fue la hora. Que el Señor me los bendiga. Dios le bendiga. Así es. Gloria a Dios. Con nosotros será hasta la próxima. Permiso. Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad, un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos. En Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo El Agustino. En Ica, Pasaje Acuario 140, Sunampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado.